La licitación del litio, ya lo hemos estado informando toda esta semana, fue anulada el lunes luego de que se confirmara que la empresa SQM mantiene litigios pendientes con el Estado, lo que constituye un incumplimiento de las bases. Por su parte, el gobierno va a realizar un nuevo llamado para que otra empresa se adjudique esta explotación del mineral en el país. Queremos profundizar más en los alcances que tiene esta noticia y para eso nos encontramos con el director jurídico del Centro de Democracia y Comunidad, Jorge Kleisak. Jorge, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Jorge, yo quisiera saber lo primero. El gobierno ha invalidado el proceso, sin embargo, una de las empresas que también participó en esta licitación, estamos hablando de Li Energy, ha dicho que ellos lo que quieren es simplemente que no se invalide este proceso y que sean ellos, como segunda empresa oferente, los que se hagan cargo entonces de la explotación del litio. ¿Cuál es el escenario que aquí se abre? A ver, mira, a partir de la resolución del Comité Especial de Licitación, que decidió invalidar todo el proceso, la verdad es que se abren varios escenarios jurídicos relativamente complejos. En primer lugar, porque sin tener una facultad legal, la Comisión Especial decidió invalidar un proceso que en general, y salvo el solo acto de adjudicación, está perfectamente conforme a la ley. Luego, si uno va a las normas sobre procedimientos administrativos, que te permite a la administración invalidar los actos que sean contrarios a derecho, también tenemos como límite precisamente eso, que sean aquellos actos que son contrarios a derecho. Y de eso no se puede seguir necesariamente el que el proceso completo sea igualmente inválido. Por el contrario, uno puede mirar y revisar que los decretos supremos se dictaron, los acuerdos del comité de la Comisión Chilena de Energía Nuclear están, se aprobaron las bases por la Contraloría, se hicieron los llamados, se cumplió con todos los procedimientos y en el fondo lo que aquí ocurre es un conjunto de desprolijidades de la administración en el proceso de licitación que lo tienen en una situación que probablemente va a abrir un sinnúmero de escenarios jurídicos distintos que ya estamos viendo. Acciones entre los participantes y acciones de los participantes también contra el Estado. Ahora, Jorge, hay un tema que me gustaría saber cuál es su postura, porque entiendo que el gobierno, y en este caso el Estado, que es aquel que llama a esta oferta, digamos, el Estado no necesariamente tiene o puede chequear cada uno de los antecedentes que le pasan las empresas. ¿Por qué? Porque eso también podría atrasar el proceso y la oportunidad, ¿no es cierto?, del negocio, que puede ser muy bueno para el Estado. Le pregunto esto porque hasta qué punto realmente es responsabilidad del Estado, y en este caso particular del Ministerio de Minería, esta desprolijidad, ¿no es cierto?, que se produjo. No, yo creo que la obligación del Estado es completa. De hecho, si uno mira las bases de licitación, están construidas de manera que los proponentes tienen que entregar una serie de información que debe ser evaluada y solo aquellos proponentes que pasan esta evaluación pueden presentar o puede abrirse el sobre de su propuesta económica. Entonces, no es una cuestión menor la revisión de los antecedentes. Y entonces es deber del Estado y revisar exhaustivamente. Sí, y es un deber específico además de la Comisión Especial para la Licitación que se formó en esta base, que la presidía el entonces subsecretario de Minería, pero en el que además forman parte otros importantes funcionarios de la Administración del Estado del sector minería. O sea, definitivamente el Estado no solo tiene una responsabilidad política en este caso, sino también una responsabilidad jurídica puntual respecto de lo que usted ha señalado como una desprolijidad. Aquí va a haber discusión sobre distintos niveles de responsabilidad o distintos tipos de responsabilidad. Por un lado es evidente que hay responsabilidad política de quienes conducen el sector. Y de alguna manera esa responsabilidad política el presidente de la República la hizo efectiva con la renuncia del subsecretario. Y hasta ahí determinó él que existía esa responsabilidad política. En segundo lugar, hay responsabilidades administrativas. O sea, aquí hay funcionarios de la Administración del Estado que debían cumplir una función muy específica en las bases, que era revisar los antecedentes y evaluar positivamente a los oferentes que no cumplieron adecuadamente porque hicieron una revisión que no pasó los filtros. Pero espérese, ¿y qué tanto puede haber influido el que esta empresa SQM doblara en oferta a la que le seguía, que era Li Energy, con 40 millones de dólares? Es que ese es un antecedente ciego para la Comisión durante el proceso de evaluación administrativa. O sea, no se sabe hasta ese minuto cuánto va a ofrecer cada empresa. Las bases y con toda razón, para evitar ese tipo de problemas, lo que hace es dividir en dos partes el proceso de apertura. Se abren todos los antecedentes administrativos, se revisan y solo respecto de aquellos oferentes en que todas las bases administrativas han cumplido, se abre la oferta económica.
Perfecto. Y con eso se evita influir en la comisión a propósito del precio. O sea, no es en absoluto un argumento, digamos, como para entender qué fue lo que pasó. Ahora, ¿cómo se explica usted que una empresa como SQM, con la trayectoria que tiene, haya presentado esta declaración omitiendo o derechamente, como ha dicho, ojo, otra de las empresas que estaba postulando, Sociedad Minera NX1 de Peine, que es del grupo Errázuriz? Ellos han hablado de una declaración jurada falsa, incluso se van a querellar por perjurio, o incluso, como digo, presentando datos falsos. Sí, la verdad es que es bien inexplicable, porque tampoco se trata de juicios que sean una cosa extraña, son juicios que habitualmente las empresas están promoviendo en el uso normal, en el ejercicio normal de sus derechos y de sus negocios. Entonces es muy raro. Yo no sé qué interpretación puede haber hecho en su momento los abogados de Sokimich como para poder concluir que no estaban en la causal de inhabilidad. Porque no se me ocurre que alguien deliberadamente presente una declaración falsa en una materia como esta. A menos que esté muy seguro de que va a ganar la licitación. Claro, pero eso significa plantear una sospecha general sobre todo el proceso. Correcto, y por lo tanto... Y ahí estaríamos hablando de otras cosas. De otra cosa y plantear directamente una irregularidad. Ahora, cuando Lee Energy dice y plantea que se opone a esta anulación y a esta invalidación del proceso, ¿podría darse un escenario entonces donde el Estado dice que no se invalida y que simplemente acoge la segunda oferta? ¿Es conveniente para el Estado eso? Bueno, esa es una discusión que escapa un poco a lo jurídico, si es conveniente o no es conveniente. Si uno compara las ofertas, claro, uno podría decir si esta es menos de la mitad de la otra, claro, o ganó menos. Por lo demás, el Estado había fijado su mínimo para la subasta. Pero el punto es que si uno lo mira desde estrictamente lo jurídico, ¿cuál es la potestad invalidatoria que tiene el Ministerio de Minería? ¿Hasta dónde alcanza? Y alcanza, de acuerdo con la ley, a los actos administrativos que estén viciados. Y, a mi juicio, por lo menos, el único acto viciado es la adjudicación a un proponente que no cumplía con las bases administrativas. Eso, que se siga de eso la invalidación completa del proceso, creo yo que va a ser precisamente uno de los temas de fuerte discusión en los tribunales, fundamentalmente en los próximos meses. O sea, ese es un tema que pondrá entonces sobre la mesa tanto Lee Energy como Sociedad Minera NX, ¿podrían? O sea, yo no sé si lo van a hacer. O sea, Lee Energy aparentemente sí. Yo creo que ese debería ser el camino. O sea, si usted fuera Lee Energy... Si yo fuera Lee Energy o fuera la empresa del grupo Errázuriz, por cierto, o sea, usted defendería la validez de la licitación. Ya, pero vamos de nuevo, ¿por qué? Porque ¿sabe por qué le pregunto? Porque hay pérdida pecuniaria de cada uno de los oferentes en este proceso. ¿Pierden una vez que se invalida? ¿Pierden plata? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, ¿cuál sería la razón? O sea, pérdida siempre va a haber, porque la presentación de un proyecto de esta naturaleza implica incurrir en gastos de distinta naturaleza. Pero la base misma, cuando se compra, ¿cuánto vale? No, las bases valen 300.000 pesos, no es una cifra significativa, no es por ahí donde se debe mirar. Correcto. El punto es que hoy día repetir la licitación lleva a un escenario bien complejo más allá de lo jurídico. Y además incertidumbre. Porque ya tenemos ciertos precios que se estuvieron discutiendo. Ya sabemos que los precios están en un rango muy distinto del que fijó como base el Estado en el momento de iniciar la licitación. Aquí lo que no se va a dar es lo que algunos denominan la maldición del ganador. Como uno no sabe cuánto va a ofrecer el otro, ofrece lo más posible. Correcto. Y luego se da cuenta que ofreció más del doble. O sea, en el fondo, si yo fuera Estado, por lo que usted me señala, a mí me conviene llamar a una nueva licitación, porque el siguiente oferente me está ofreciendo 20 millones de dólares menos. Siempre y cuando esa licitación ajustara el precio base de la licitación a una cifra similar a la que ofreció SQM en su momento. O sea, pero ya hay que inventarse una nueva... Claro, pero eso sin perjuicio de que por efectos de invalidarse inadecuadamente un proceso licitatorio, pudiera el Estado quedar obligado a indemnizar los perjuicios que eso produce al segundo licitante. A ver, explíqueme ese punto, para que quede más claro. A ver, el punto es el siguiente. Si lo que vamos a discutir es si el Ministerio de Minería tenía facultad para invalidar exclusivamente la resolución que adjudicó a SQM o la licitación completa, se dan dos escenarios completamente diferentes. Si el Ministerio de Minería solo puede invalidar la resolución adjudicatoria, entonces el proceso licitatorio sigue siendo igualmente válido y debería retrotraerse al momento en que se produce la adjudicación y en consecuencia revisamos quiénes son los oferentes que cumplen la fase administrativa y se lo adjudicamos a la mejor oferta. Correcto. Ese es un escenario. ¿Quién se puede ver perjudicado en eso?
SQM, y tendrá que ser ejercicio de los derechos y de los recursos que la ley le franquea. Pero en el caso contrario, si el Ministerio de Minería entendiera que puede invalidar el proceso completo, entonces sí podría estar afectando a los otros dos proponentes, que cumplieron adecuadamente las bases en un proceso licitatorio que no tiene reparos administrativos hasta el momento de la adjudicación, y en consecuencia tiene el legítimo derecho a exigir que él, como proponente que cumple con las bases administrativas y que además realizó la mejor oferta, se le adjudique el contrato. Y si eso no se hiciera así, la pregunta es, bueno, ¿esa actuación del Estado le produce un daño patrimonial a esta empresa? O al revés, el Estado sale para atrás o hace un buen negocio. Pero es que eso es una cosa, es una segunda derivada, por decirlo de alguna manera. Porque hoy día, si uno lo mira a partir de lo que va a ser la discusión jurídica, van a ser las empresas las que van a actuar contra el Estado por distintas vías. Uno porque se invalida todo, otro porque se le invalida solo su adjudicación. Y en ese proceso alguien va a perder. Y el que pierda va a sentir, legítimamente por cierto, que sus derechos fueron perjudicados por una actuación del Estado. Y esa actuación del Estado que produce un daño lleva necesariamente a la indemnización de los perjuicios. Está bastante complicado el escenario entonces. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación.